Bienvenido al curso Electricidad y Magnetismo. En esta sesión introduciremos el concepto de potencial eléctrico. Ya que la fuerza eléctrica es conservativa, los fenómenos de esta clase pueden describirse de una manera conveniente en términos de una energía potencial eléctrica. Esta idea permite definir una cantidad escalar conocida como potencial eléctrico. Ya que el potencial eléctrico en un punto cualquiera de un campo eléctrico es una cantidad escalar, es posible aplicar esto para describir los fenómenos electrostáticos de una manera más simple que si tuviera que depender solo del campo eléctrico y las fuerzas eléctricas. El concepto de potencial eléctrico tiene un gran valor práctico en la operación de circuitos eléctricos y aparatos que se estudiarán en las siguientes sesiones posteriores. Cuando una carga de prueba positiva Q0 se mueve entre los puntos A y B en un campo eléctrico E, el cambio en la energía potencial del sistema carga-campo es la siguiente integral de trayectoria. A partir de esta definición y realizar una división entre Q0, obtendríamos la fórmula de la diferencia de potencial delta B entre los puntos A y B en un campo eléctrico E, tal cual como se muestra en esta ecuación de la diferencia de potencial delta B. Una superficie equipotencial es aquella donde todos los puntos tienen el mismo potencial eléctrico. Las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. En el caso en donde queremos calcular la diferencia potencial entre dos puntos A y B y estos están separados a una distancia d que está inmerso dentro de un campo eléctrico constante, uniforme, E, y a su vez se tiene que el vector S apunta de A a B y además es paralelo a E, tendríamos que la diferencia potencial es básicamente el producto de menos el campo eléctrico por la distancia de separación. Si definimos el potencial igual a 0 en una distancia igual a infinito, el potencial eléctrico debido a una carga puntual a cualquier distancia r desde la carga es simplemente el producto de la constante eléctrica por la carga sobre el radio. El potencial eléctrico asociado con un grupo de cargas puntuales se obtiene al sumar los potenciales debidos a las cargas individuales, es decir, se aplica el principio de superposición. Aquí tenemos unas imágenes de superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctrico para, en inciso A, un campo eléctrico uniforme producido por un plano infinito de carga, e inciso B, una carga puntual. La energía potencial asociada con un par de cargas puntuales separadas a una distancia R12 es simplemente el producto de la constante eléctrica, el producto de la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia que separa la carga 1 con respecto a la carga 2. La energía potencial de una distribución de cargas puntuales se obtiene al sumarlas como en la ecuación anterior, sobre todos los pares de partículas. Si se conoce el potencial eléctrico como función de las coordenadas x, y y z, puede obtenerse las componentes del campo eléctrico al tomar la derivada negativa del potencial eléctrico respecto a las coordenadas. Por ejemplo, la componente x del campo eléctrico es simplemente menos la derivada del potencial con respecto a x. El potencial eléctrico debido a una distribución de carga continua es simplemente el producto de la constante eléctrica por la integral de la diferencial de carga sobre la distancia. Cada punto en la superficie de un conductor cargado en equilibrio electrostático tiene el mismo potencial eléctrico. El potencial es constante en todas partes dentro del conductor e igual a su valor en la superficie. Esta imagen nos ayuda para visualizar que es posible calcular el potencial eléctrico en el punto P debido a una distribución de carga continua, al dividir la distribución de carga en elementos de carga de Q y sumar las contribuciones de potencial eléctrico de todos ellos. A continuación vamos a resolver el siguiente problema, que es calcular el potencial eléctrico debido a un anillo con carga uniforme. En el inciso A nos pide encontrar una expresión para el potencial eléctrico en un punto P, ubicado sobre el eje central perpendicular de un anillo con carga uniforme de radio A y con carga total Q, tal como se muestra en la imagen. Y por último, el inciso B nos pide hallar una expresión para la magnitud del campo eléctrico en un punto P. Muy bien, para resolver el inciso A,
Simplemente tomamos la fórmula del cálculo del potencial eléctrico para una distribución de carga continua, es decir, B es igual a constante eléctrica integral de dQ sobre R. Ahora, observemos que en todo momento la distancia es de este punto al punto P. Y por ende, este sería el resultado de R. Por lo tanto, esto nos queda como KE integral de dQ sobre raíz de a cuadrada más x al cuadrado. Ahora observemos que por simetría, para este problema del anillo, vemos que tanto dq no tiene dependencia de a ni de x. Por lo tanto, esto es una constante. Por lo que nos queda KE sobre raíz de a cuadrada más x al cuadrado. Y nos queda la integral de dq. Entonces, si calculamos la integral de dq, sería barrer todos estos valores del anillo, por lo que tendríamos la carga total q mayúscula. Entonces esto nos queda como KE q mayúscula sobre raíz de a cuadrada más x al cuadrado. Y ese sería el potencial eléctrico para esta distribución de carga continua. Ahora, para el inciso B, nos pide encontrar una expresión para la magnitud del campo eléctrico. Recordemos de las diapositivas anteriores que para encontrar el campo eléctrico cuando se tiene como función el potencial en términos de x, y y z es básicamente en el caso unidimensional es menos la derivada del potencial con respecto a x. Entonces ponemos menos derivadas con respecto a x del potencial, que ese es el anterior que calculamos, KE q sobre raíz de a cuadrada más x al cuadrado. Podemos factorizar los términos constantes y procedemos a derivar lo siguiente. Entonces nos queda menos KE q y nos queda directamente la derivada con respecto a x de 1 sobre raíz de a cuadrada más x al cuadrado. Entonces, al momento de derivar, llegaríamos al siguiente resultado, que es KEx sobre a cuadrada más x al cuadrado a la 3 medios por el valor de x. Ese sería la resultante de haber derivado ese término de 1 sobre raíz de a cuadrada más x al cuadrado. Y observemos que concuerda este resultado con lo obtenido cuando realizamos el cálculo del campo eléctrico para esta configuración de forma integral. Entonces vemos que tenemos el recurso de calcular el potencial y posteriormente derivarlo para encontrar el campo eléctrico de esta configuración de carga continua. Te invito a participar activamente en el curso e ingresar a nuestras sesiones de asesoría. Por último, me pongo a tus órdenes mediante el botón de mensajes al profesor. Gracias.